¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si Tron tuviera un hijo con el coche fantástico y ese hijo condujera un Lamborghini? Pues bien, en 1983, alguien en ABC respondió realmente a esa pregunta. El resultado fue Automan, una serie sobre un superhéroe holográfico que podía materializar cualquier cosa a partir de código informático. Nunca conseguirás hacer el giro, incluyendo uno de los vehículos más extraños que jamás hayan aparecido en las pantallas de televisión. El autocoche, un Lamborghini Countach azul neón resplandeciente que obedecía las leyes de los videojuegos en lugar de las de la física. Hoy vamos a repasar 20 datos absolutamente raros sobre esta máquina de ensueño digital que la mayoría de la gente ha olvidado por completo que existió. Y créeme, cuando lleguemos al número 1, entenderás por qué este coche merece un lugar en el Salón de la Fama rara de la historia de la televisión. Si estás disfrutando este viaje a la nostalgia de los 80, dale al like y suscríbete para más joyas olvidadas de la década más extraña de la televisión. Número 20. El coche real. Detrás del sueño digital. El autocoche que los espectadores veían brillar en sus pantallas de televisión no estaba generado por ordenador, ni de lejos. El equipo de efectos utilizó un Lamborghini Countach LP 400 real como modelo práctico. Esto no era ningún milagro del CGI. Estábamos en 1983. Tenían que ser creativos. El equipo de producción cogió un Countach negro de verdad y lo cubrió con tiras de cinta retroreflectante 3M, la misma que se ve en las señales de tráfico. Luego lo filmaron bajo condiciones de iluminación específicas y potenciaron el efecto en postproducción. El resultado parecía sacado directamente de un ordenador, pero todo era magia de efectos prácticos. La elección del Countach tampoco fue aleatoria. Su forma de cuña ya parecía venida del futuro. Esos ángulos afilados y ese perfil bajo lo convirtieron en el lienzo perfecto para crear un vehículo que parecía existir entre el mundo digital y el físico. Lo que es aún más raro es que esta misma técnica básica influiría más tarde en cómo otras series creaban sus efectos de vehículos brillantes. Pero Automan lo hizo primero, convirtiendo un supercoche en lo que parecía código informático viviente. Número 19. La conexión con Superman de la que nadie habla. Aquí hay algo que te va a dejar flipando. El efecto brillante que hacía que el autocoche pareciera tan de otro mundo provenía de la misma tecnología utilizada en las películas de Superman. En serio, la cinta retroreflectante 3M que usaron en el Countach era exactamente el mismo material utilizado para crear los trajes kryptonianos brillantes en Superman. El equipo de producción descubrió que cuando golpeas esta cinta con luces brillantes en el ángulo correcto, crea un efecto de brillo casi sobrenatural en cámara. Habían aprendido este truco de la producción de Superman y decidieron aplicarlo a un coche entero. El equipo de postproducción luego mejoraba este brillo, subiendo la saturación azul hasta que parecía que el coche estaba hecho de energía pura. Esta conexión entre Superman y Automan va más allá de la cinta. Ambas producciones intentaban crear algo que pareciera genuinamente de otro mundo usando tecnología de los años 80. Mientras Superman la usaba para tecnología alienígena, Automan la usaba para representar la vida digital cruzando a nuestro mundo. Es un ejemplo perfecto de cómo Hollywood recicla técnicas en géneros completamente diferentes. Un día haces brillar Krypton, al día siguiente haces que un Lamborghini parezca salido de un monitor de ordenador. Número 18. El coche podía hacer giros imposibles de 90 grados. Olvida todo lo que sabes sobre física. El autocoche podía ejecutar giros perfectos de 90 grados a cualquier velocidad sin reducir la marcha. No curvas suaves, ángulos rectos perfectos, como si alguien lo controlara con un mando de videojuego. Esto no era solo una elección de efectos especiales. Estaba escrito en la mitología del programa. El coche funcionaba con física de ordenador, no con física del mundo real. Cuando el autocoche necesitaba girar en una esquina, literalmente giraba 90 grados instantáneamente y continuaba a la misma velocidad en la nueva dirección. La serie incluso abordaba qué significaba esto para los pasajeros humanos. Walter, el compañero humano, era zarandeado dentro del coche como un muñeco de trapo durante estos giros. Lo utilizaban como comedia, pero piénsalo. Las fuerzas G de un giro instantáneo de 90 grados a 100 km por hora probablemente te matarían. Al autocoche no le importaban cosas como el impulso o la inercia.
Se movía como un sprite en un videojuego primitivo, que era exactamente la idea. Esto se convirtió en uno de los gags visuales característicos de la serie, con Walter preparándose desesperadamente cada vez que se acercaban a una esquina. Número 17. Podía moverse lateralmente como un personaje de videojuego. Los giros de 90 grados eran solo el principio de la física de videojuego del autocoche. Esta cosa podía desplazarse lateralmente. Sí, desplazarse lateralmente. Como cuando juegas al Doom y pulsas las teclas de movimiento lateral. En lugar de adelantar a otros coches saliendo, acelerando y volviendo a entrar como un vehículo normal, el autocoche simplemente se deslizaba lateralmente hacia el otro carril mientras mantenía su impulso hacia adelante. Sin girar el volante, sin cambio de ángulo, solo movimiento lateral puro que haría que Newton se revolviese en su tumba. El efecto visual era absolutamente surrealista. Imagina que estás conduciendo por la autopista y el coche de al lado simplemente se desliza lateralmente a tu carril mientras sigue mirando perfectamente hacia adelante. Eso es lo que hacía el autocoche regularmente. Los creadores de la serie dijeron que esto pretendía enfatizar que Automan y sus creaciones existían en un espacio entre la realidad digital y física. Seguían las reglas de los juegos de ordenador de 1983, donde los sprites podían moverse en cualquier dirección sin rotar. Fue realmente una brillante construcción del mundo que usaba las limitaciones técnicas de los primeros videojuegos como dispositivo narrativo. Número 16. Se movía sobre raíles invisibles como un coche de slot. Mira de cerca cualquier escena de persecución del autocoche y notarás algo extraño. El coche no conduce como un coche. Se mueve como si estuviera enganchado a raíles invisibles, como un coche de slot siguiendo una pista que no puedes ver. Esto no fue accidental. El equipo de producción hizo deliberadamente que el autocoche se moviera de esta manera para vender el concepto de física informática. Cuando tomaba curvas, no se inclinaba ni derrapaba. Simplemente pivotaba perfectamente alrededor del giro, como si estuviera magnetizado a un camino predeterminado. Incluso cuando iba recto, el autocoche tenía este movimiento de deslizamiento antinaturalmente suave, sin bamboleo, sin corrección, sin entrada visible del conductor. Se movía como si siguiera un programa en lugar de ser conducido. Este efecto se lograba mediante una combinación de trabajo de cámara y conducción muy cuidadosa por parte de profesionales de acrobacias que se entrenaron específicamente para hacer que sus movimientos parecieran inhumanos. Tenían que luchar contra cada instinto que tenían como conductores. El resultado era genuinamente inquietante. El autocoche se movía por el tráfico como si existiera en una dimensión diferente con reglas diferentes, lo cual, según la tradición del programa, básicamente así era. Número 15. Usaron el Countach equivocado para 1983. Aquí hay un detalle que vuelve locos a los entusiastas de los coches. Automan se emitió en 1983, supuestamente mostrando tecnología de vanguardia. Pero el Countach que usaron como autocoche era la variante LP400 de 1974. Eso es un diseño de 9 años para cuando se emitió el programa. Para 1983, Lamborghini ya había lanzado el LP5000S con su distintiva carrocería ancha y alerón trasero masivo. Pero la producción usó el diseño más antiguo y limpio del LP400. ¿Por qué? Probablemente porque las líneas más simples del LP400 funcionaban mejor con el efecto de cinta reflectante. Los modelos posteriores tenían carrocería más compleja que habría interferido con el contorno limpio y brillante que intentaban lograr. Aún así, es gracioso que un programa sobre tecnología informática futurista usara un diseño de coche con casi una década de antigüedad. El LP400 sí tenía una ventaja, sin embargo. Su forma de cuña pura, diseñada por Marcello Gandini en Bertone, parecía más algo de un ordenador que las versiones posteriores más agresivas. A veces lo más antiguo es mejor cuando intentas crear algo que parece venido de otra dimensión. Número 14. Cursor dibujaba el coche como estructura de alambre antes de que se volviera sólido. El autocoche no aparecía de la nada sin más. Tenía una de las secuencias de materialización más chulas de la televisión de los 80. Cursor. El compañero digital flotante de Automan literalmente dibujaba el coche a la existencia. Primero venía la estructura de alambre. Cursor zumbaba por el aire, dejando líneas azules brillantes detrás como una impresora 3D hecha de luz. Veías el contorno básico del Countach tomando forma.
solo líneas geométricas formando la icónica silueta de cuña. Luego venía la mejor parte. Una vez completada la estructura de alambre, de repente se solidificaba en el autocoche completo, con ese brillo de neón pulsante. La transformación duraba unos 3 segundos de tiempo de pantalla, pero era puro caramelo visual de los 80. Esta secuencia era increíblemente cara de producir para 1983. Cada materialización requería múltiples tomas compuestas, sincronización cuidadosa y trabajo de animación fotograma a fotograma. Pero vendía el concepto perfectamente. El autocoche no era solo un coche con efectos especiales. Estaba literalmente hecho de código informático al que se le había dado forma física. Ese comienzo de estructura de alambre era crucial para hacer que los espectadores creyeran en el concepto de realidad digital del programa. Número 13. La versión helicóptero usaba el mismo truco de cinta. El autocoche no era el único vehículo en el garaje de Automan. Cuando nuestro héroe holográfico necesitaba tomar los cielos, Cursor le dibujaba el auto helicóptero. Y sí, usaron exactamente el mismo truco de cinta reflectante. El equipo de producción cogió un helicóptero Bell Jet Ranger, lo cubrió con cinta retroreflectante 3M y creó una versión voladora del efecto del autocoche. El contorno azul brillante contra el cielo nocturno se veía absolutamente increíble para la televisión de 1983. El autohelicóptero apareció en menos episodios porque las filmaciones con helicóptero eran caras, pero cuando aparecía, mantenía la misma física de videojuego que el coche. Podía quedarse perfectamente quieto en el aire, hacer giros imposiblemente cerrados, y se movía como si estuviera controlado por un joystick en lugar de controles de vuelo reales. La aplicación de la cinta en el helicóptero era en realidad más complicada que en el coche. Las superficies curvas del fuselaje del Jet Ranger no tomaban la cinta tan limpiamente como los paneles planos del Countach. El equipo de efectos tuvo que ser creativo con cómo la aplicaban para mantener ese aspecto generado por ordenador mientras trabajaban con las formas orgánicas del helicóptero. Pero cuando funcionaba, realmente funcionaba. Número 12. El coche podía desaparecer instantáneamente cuando no se necesitaba. A diferencia de Kit, de El Coche Fantástico, que tenía que ser aparcado en algún lugar, el autocoche simplemente podía dejar de existir. Cuando Automan ya no necesitaba su vehículo, Cursor invertía el proceso de materialización. El coche se descomponía en líneas de estructura de alambre. Luego esas líneas se disolvían en nada, simplemente desaparecían, como cerrar un programa en tu ordenador. Esto no era solo conveniente para la trama, era esencial para el concepto del programa. El autocoche era datos hechos físicos, así que podía volver a ser datos cuando fuera necesario. Sin multas de aparcamiento, sin necesidad de garaje, sin mantenimiento, solo pura comodidad digital. El efecto de desaparición se lograba reproduciendo el metraje de materialización al revés, con algunos efectos de disolución adicionales agregados en postproducción, pero lo vendían perfectamente. Creías que este coche simplemente podía dejar de existir y luego rematerializarse exactamente cuando se necesitara. Lo que es realmente ingenioso es cómo usaban esto para resolver problemas típicos de producción televisiva. ¿Necesitas explicar por qué el coche brillante superobvio no está llamando la atención? No existe cuando no lo necesitan. ¿Necesitas llevar al héroe a algún lugar sin mostrar una larga secuencia de conducción? Materializa el coche justo donde lo necesitan. Número 11. Las escenas diurnas eran casi imposibles debido al consumo de energía. Según la tradición del programa, Automan requería cantidades masivas de electricidad para existir. Durante el día, cuando la red eléctrica de la ciudad estaba bajo carga máxima, apenas podía mantener su forma, y mucho menos crear vehículos. Por eso casi todas las escenas del autocoche suceden de noche. Pero aquí está la verdadera razón. El efecto de cinta reflectante que hacía brillar el coche solo funcionaba en condiciones de poca luz. A plena luz del sol, el autocoche habría parecido simplemente un Lamborghini negro con cinta rara pegada por todas partes, no exactamente la máquina de ensueño digital que buscaban. Los escritores del programa fueron geniales al incorporar esta limitación en la mitología. En lugar de ser una restricción de producción, la debilidad de Automan durante el día se convirtió en parte de su personaje. También creaba tensión dramática natural. Nuestro héroe era más poderoso cuando la ciudad dormía, convirtiéndolo en una especie de vampiro digital que solo podía existir plenamente en la oscuridad. Hay quizás 2 o 3 escenas diurnas con el autocoche en toda la serie,
y tuvieron que usar técnicas completamente diferentes para que funcionara, generalmente involucrando mucha edición creativa y evitando planos abiertos donde verías el coche entero claramente. Número 10. Chuck Wagner describió que seguía las leyes de los juegos de ordenador. Chuck Wagner, quien interpretó a Automan, tenía una de las mejores descripciones del movimiento del autocoche. Dijo que obedecía, cito, las leyes de los juegos de ordenador. Fin de la cita, no las leyes de la física. Esto no era solo charla de actor. Wagner entendía exactamente lo que el programa intentaba hacer. En 1983, la física de los videojuegos era increíblemente básica. Los coches en los juegos se movían en líneas rectas, giraban en ángulos perfectos y podían detenerse instantáneamente. No había impulso, ni transferencia de peso, ni simulación de física realista. Así es exactamente cómo se comportaba el autocoche. Wagner dijo que filmar las escenas de conducción era surrealista, porque tenía que reaccionar a movimientos que no tenían ningún sentido lógico. Cuando el coche hacía esos giros instantáneos de 90 grados, tenía que lanzarse por el interior para vender el efecto. Pero no había fuerza G real causándolo. Esencialmente estaba actuando con mímica los efectos de una física imposible. También señaló que las escenas del autocoche requerían un tipo diferente de actuación. En una persecución de coches normal, los actores reaccionan a sensaciones reales. En el autocoche, Wagner tenía que imaginar cómo se sentiría estar dentro de un sprite de videojuego. Ningún otro programa ha pedido eso de su actor principal. Número 9. Hubo mercancía oficial del autocoche, incluido un juego para Commodore 64. A pesar de durar solo 13 episodios, Automan generó una cantidad sorprendente de mercancía. Y sí, había un juego real de Commodore 64 donde podías conducir el autocoche. ¿Qué te parece esa paradoja? Un videojuego sobre un coche que se mueve como si estuviera en un videojuego. El juego era básicamente un simple juego de conducción, donde controlabas el autocoche por las calles de la ciudad, haciendo esos característicos giros de 90 grados y evitando obstáculos. Los gráficos eran primitivos, incluso para los estándares de 1983, pero capturaba la sensación del programa. Podías desplazarte lateralmente, girar instantáneamente, y el coche dejaba un rastro de luz detrás, justo como en la serie. Pero eso no era todo. Había juguetes del autocoche, incluyendo un modelo de fundición que realmente brillaba en la oscuridad. Había un disfraz oficial de Automan para Halloween completo con una pieza de pecho de plástico que se suponía que parecía holográfica. Había fiambreras, cromos e incluso un juego de mesa donde movías el autocoche por una cuadrícula de ciudad. La mercancía es increíblemente rara ahora y se vende por precios de locura en eBay cuando aparece. Ese juego de Commodore 64. Buena suerte encontrando una copia que funcione por menos de $200. Número 8. Solo 12 de 13 episodios se emitieron en Estados Unidos. Aquí hay algo que frustrará a los completistas. Automan produjo 13 episodios, pero solo 12 se emitieron alguna vez en Estados Unidos durante la emisión original. El episodio 13, titulado Unreasonable Facsimile, fue completado, pero retirado de la programación. ¿Por qué? Dinero. El programa era increíblemente caro de producir y las audiencias no justificaban los costes. ABC canceló el programa antes de que el episodio final pudiera emitirse. Ese episodio perdido finalmente se emitió en algunos mercados internacionales y más tarde apareció en la distribución. Pero para los espectadores americanos, viendo en 1983, la serie simplemente se detuvo. Sin final, sin cierre, simplemente desapareció como si alguien hubiera disuelto todo el programa. Los caros efectos visuales fueron una gran parte de por qué el programa fue cancelado. Cada secuencia del autocoche requería extenso trabajo de postproducción. Los efectos brillantes, las secuencias de materialización, las demostraciones de física imposible, todo costaba dinero. Mucho dinero. Para un programa que ya estaba luchando en audiencias contra el equipo A, eso era una sentencia de muerte. Irónicamente, lo mismo que hacía a Automan único, esos increíbles efectos del autocoche, fue también lo que lo mató. Número 7. Algunas tomas usaban un Countach negro real, sin efectos. No todas las tomas del autocoche usaban el efecto brillante completo. Para ciertas escenas, especialmente primeros planos y tomas interiores, la producción usaba un Lamborghini Countach negro normal, sin ninguna cinta retroreflectante
o mejora de postproducción. Puedes detectar estas tomas si sabes qué buscar. El coche de repente parece más sólido, más real. Los paneles de la carrocería tienen reflejos reales en lugar de ese brillo uniforme. Estas tomas eran necesarias por razones prácticas. No podías tener actores entrando y saliendo de un coche cubierto en cinta reflectante bajo las luces de producción. Se habría visto ridículo. Así que filmaban esas escenas con el coche normal y las montaban con las tomas de efectos. La producción en realidad tenía acceso a 2 Countach diferentes durante el rodaje. Uno estaba equipado con toda la cinta y preparación de efectos. El otro se mantenía limpio para estas tomas prácticas. Tenían que igualar las posiciones del coche perfectamente al cortar entre ellos, lo que requería una planificación increíblemente precisa. A veces, puedes captar errores de continuidad donde el coche parece perder su brillo por un fotograma o dos. Ahí es cuando accidentalmente incluyeron un poco del coche práctico en una secuencia de efectos. Número 6. Las puertas de tijera no eran utilería. Así es como se abrían realmente los Countach para los espectadores en 1983 que nunca habían visto un Lamborghini Countach en persona, que era la mayoría de la gente. Las puertas de tijera parecían pura ciencia ficción. Puertas que se abrían hacia arriba en lugar de hacia afuera. Eso tenía que ser un efecto especial para el coche de ordenador, ¿verdad? Error. Esas puertas de apertura vertical eran equipamiento estándar en todos los Countach. Lamborghini las introdujo en el prototipo del Countach en 1971 porque el coche era tan ancho y bajo que las puertas convencionales eran poco prácticas. Literalmente no podías abrir puertas normales en una plaza de aparcamiento. Pero para Automan, estas puertas eran perfectas. Hacían que el autocoche pareciera aún más de otro mundo. Cuando Automan salía con esas puertas levantadas como alas, reforzaba que este no era cualquier coche. Las puertas también resolvían un problema de producción. El efecto brillante hacía difícil ver los detalles del coche, pero esas distintivas puertas de tijera eran instantáneamente reconocibles, incluso a través de la neblina azul. Todo el mundo sabía que esto era algo especial en el momento en que esas puertas se levantaban. Es gracioso que una solución de ingeniería práctica de Italia se convirtiera en parte de vender un coche de superhéroe generado por ordenador en la televisión americana. Número 5. Automan podía envolver el coche alrededor de Walter para protección. Una de las habilidades más raras del autocoche era que esencialmente podía encapsular a Walter durante esos giros violentos. Dado que el coche funcionaba con física de videojuego, pero los humanos no, Walter era zarandeado como una bola de pinball durante las escenas de persecución. ¿La solución? Automan podía de alguna manera envolver el campo digital del coche alrededor de su amigo humano. Este modo de protección nunca se explicó completamente, pero parecía crear una burbuja de física de ordenador alrededor de Walter. De repente, esos giros aplastadores de 90 grados se volvían sobrevivibles. Todavía era zarandeado para efecto cómico, pero en realidad no moriría por las fuerzas G. El efecto visual para esto era sutil, solo un brillo extra alrededor de Walter durante las maniobras peligrosas, pero representaba algo profundo en la mitología del programa. Automan podía extender su realidad digital para proteger a los humanos, literalmente envolviéndolos en código informático para protegerlos de las leyes físicas. Piensa en lo loco que es ese concepto. Un ser holográfico pilotando un coche hecho de luz podía alterar las leyes de la física alrededor de su pasajero humano. Eso es ciencia ficción de siguiente nivel que el programa simplemente metió como gag visual. Número 4. El diseño del Countach vino de la filosofía radical de Cuña de Bertone. El diseño del Lamborghini Countach no era solo futurista, representaba una revolución completa en el diseño automotriz. Marcello Gandini en Bertone creó la forma de cuña definitiva, un coche que parecía tallado de un único bloque geométrico. Para Automan, este diseño era absolutamente perfecto. El Countach ya parecía algo de un ordenador incluso sin los efectos. Esos ángulos afilados, paneles planos y ese perfil imposiblemente bajo lo hacían parecer más un objeto renderizado que un coche real. La silueta del coche se convirtió en la forma definitiva del supercoche de los 80, apareciendo en pósters de dormitorios por todo el mundo. Pero para el autocoche, ese diseño de cuña servía a otro propósito. Las superficies planas hacían que la aplicación de cinta reflectante fuera más limpia y uniforme. Las superficies curvas habrían distorsionado el efecto de brillo, pero el diseño plano del Countach
mantenía todo nítido y con aspecto digital. Gandini probablemente nunca imaginó que su diseño radical algún día representaría un vehículo generado por ordenador en la televisión americana. Pero esa forma de cuña que creó se convirtió en el puente perfecto entre el diseño automotriz y la estética digital. Incluso hoy, cuando la gente piensa en cómo debería verse un coche generado por ordenador, a menudo referencian esa silueta clásica del Countach. Número 3. El equipo de producción usó croma para intensificar el brillo azul. La cinta reflectante sola no era suficiente para crear ese intenso brillo azul que hizo al autocoche tan memorable. El equipo de producción tuvo que superponer múltiples técnicas de efectos, incluyendo uso extensivo de composición por croma, la misma tecnología de pantalla azul usada en los pronósticos del tiempo. Así es como funcionaba. Filmaban el Countach con la cinta contra fondos específicos. Luego, en postproducción, eliminaban ciertos colores y los reemplazaban con efectos de brillo mejorados. Literalmente pintaban luz adicional sobre el coche fotograma a fotograma. A veces componían múltiples pasadas de la misma toma, una para el coche, una para el brillo, una para los rastros de luz que dejaba atrás. Esto era increíblemente laborioso para 1983. Sin asistencia informática, solo impresoras ópticas y cronometraje manual cuidadoso. Cada secuencia del autocoche podía tardar días en completarse en postproducción. El color azul fue específicamente elegido porque funcionaba mejor con la tecnología de composición disponible. Otros colores o no se recortaban tan limpiamente o no creaban el efecto de otro mundo correcto. Ese tono específico de azul eléctrico se volvió icónico, inmediatamente reconocible como la firma de Automan. Ves ese color en un coche en cualquier programa de los 80, sabes exactamente a qué están haciendo referencia. Número 2. Glenn Larson. Lo creó como su experimento de superhéroe digital Glenn A. Larson, el hombre detrás de El Coche Fantástico, Battlestar Galactica y Buck Rogers, creó Automan como su mezcla experimental de superhéroes y efectos visuales de vanguardia. Esto no era solo otro programa de televisión para él. Era Larson empujando los límites de lo que la televisión podía hacer en 1983. Larson vio el éxito de Tron en los cines y quería llevar esa estética digital a la pequeña pantalla. Pero también quería fundamentarlo en la tradición de superhéroes. Automan no era solo un efecto especial, era un luchador contra el crimen. El autocoche no era solo caramelo visual, era la herramienta principal del héroe para la justicia. Todo el programa era Larson preguntando, ¿y si Superman viniera de un ordenador en lugar de Krypton? ¿Y si el Batmóvil estuviera hecho de datos puros? Estaba intentando crear mitología para la era digital donde nuestros héroes venían de la tecnología en lugar de otros planetas u orígenes trágicos. El autocoche representaba todo lo que Larson intentaba lograr. Era visualmente increíble, conceptualmente audaz y diferente a cualquier cosa en televisión. Aunque el programa solo duró 13 episodios, el experimento de Larson influyó en cómo pensamos sobre los héroes digitales. Cada vez que un personaje en un programa moderno entra al ciberespacio o manifiesta objetos digitales en el mundo real, están siguiendo el camino que Automan abrió. Número 1. Todo el paquete costó tanto que ayudó a matar el programa. Aquí está la ironía definitiva. Lo mismo que hizo al autocoche increíble, esos efectos visuales innovadores, es lo que mató a Automan. Cada episodio costaba una fortuna producir, con las secuencias del autocoche devorando enormes trozos del presupuesto. Cada secuencia de materialización, cada escena de persecución, cada giro imposible requería horas de caro trabajo de postproducción. En 1983, no podías simplemente renderizar estas cosas en un ordenador. Todo eran efectos prácticos, impresión óptica y composición fotograma a fotograma. Una sola escena de persecución del autocoche podía costar tanto como episodios enteros de otros programas. Los ejecutivos de la cadena vieron las facturas y las audiencias, y las cuentas no cuadraban. El programa estaba sacando números decentes, pero no suficientes para justificar el coste. El autocoche era literalmente demasiado caro para existir. Lo que hace esto aún más trágico es que los efectos todavía se mantienen hoy. Claro, parecen anticuados, pero tienen una calidad práctica y tangible que al CGI a menudo le falta. El autocoche se sentía real porque era real, solo mejorado con cada truco que la tecnología de 1983 podía reunir. El programa necesitaba solo un poco más de tiempo para encontrar su audiencia.
Pero el costoso apetito del autocoche por dólares de postproducción significaba que el tiempo era lo único que no podían permitirse. Y ahí lo tenéis. 20 datos raros sobre el autocoche. El Lamborghini brillante que salió directamente de un ordenador y entró en la historia de la televisión antes de desaparecer, como si hubiera sido disuelto por el propio cursor. Esta máquina de ensueño digital puede que solo existiera durante 13 episodios, pero dejó marcas de neumáticos en nuestra imaginación que todavía brillan 40 años después. ¿Recordabais Automan? ¿Alguno de estos datos os ha sorprendido? Dejad un comentario abajo y decidnos si fuisteis uno de los pocos que pillasteis este programa durante su breve emisión original. Y oye, si habéis disfrutado esta inmersión profunda en la oscuridad televisiva de los 80, aseguraos de darle al like y suscribiros. Tenemos muchas más joyas olvidadas de la década más rara de la televisión en camino. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.